Buenas, hoy comenzamos una nueva charla y en esta ocasión le hemos puesto como nombre puntos básicos en el desarrollo del pie de la niña y el niño. Y para ello tenemos la suerte de contar con una podóloga que se llama Zulema y bueno, vamos a pasar a que se presente, vamos a conocerla un poco más y bueno, y vamos a hacerle muchas preguntas que yo creo que van a ayudar mucho a la familia. Hola, primero muchas gracias por la invitación. Soy Zulema, como bien decía, soy podóloga infantil. Llevo formándome mucho en pediatría y todo lo que queda, porque al final, aunque la podología se basa en los pies, si no tenemos un concepto global del niño, no hacemos absolutamente nada. Es como si dijéramos que un arquitecto solo tiene que ver el tejado o solo tiene que ver, o solo tiene que ver las bases, ¿no?, de la arquitectura, hay que ver todo. Estoy formada en reflejos, en neurodesarrollo, obviamente en podología pediátrica también. Y aquí sigo aprendiendo cada día un poco más, si es que puedo. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me encanta, me gusta mucho, mucho. Sí, ¿no? Además, eso es muy interesante, ver ese enfoque global, ¿no? Porque no nos basamos solamente en ver pies y eso es lo que al final con el canal pretendo también, ¿no? Promocionar mucho ese enfoque global, ¿no? Que al final los profesionales tenemos que tener a la hora de tratar, ¿no?, a las personas. Antes costaba un montón. Yo justo hablaba con mi padre esta mañana, mi padre es un podólogo también, tiene 76 años, sigue ejerciendo. A su ritmo como hobby, pero sigue ejerciendo. Y hablaba de lo que me costaba al principio cuando yo empecé a trabajar. Bueno, pues en un momento yo valoraba los pies, valoraba la postura, el captor visual, ¿no?, los ojos, la cadera. Al principio era como, voy al podólogo y me está mirando la cadera, ¿qué tiene que ver la cadera con los pies? ¿Qué narices tiene que ver la cadera con los pies? Y todo, en el niño, los pies van a la maduración visual, cómo se sienten ellos en el entorno, pase por los pies a nivel cerebral. Entonces, ahora ya no cuesta nada. Eso es un gusto que el esfuerzo que también estáis haciendo por darle divulgación y gracias a Dios poco a poco se va entendiendo que los pies no están separados del cuerpo. Pues eso es muy interesante, la verdad. Poco a poco es verdad que el trabajar en la prevención y la promoción de la salud es básico, es importante, ¿no? Y al final todos hacemos ese esfuerzo, ¿no?, por intentar poco a poco que entiendan que esto va mucho más allá. Y bueno, para empezar, vamos a ver, antes de que el niño o la niña comience a caminar, ¿qué pautas deben tener los padres? ¿Qué cosas deben tener antes de que empiecen a caminar? Para mí lo primero es la base de la infancia, que es confiar en la infancia. Muchas veces tenemos muchísimo miedo a que se hagan daño, a que no controlen el movimiento, pero forma parte de su aprendizaje. Entonces, si intentamos trabajar nuestros miedos, yo soy mamá de 2 peques y lo trabajo día a día, no digo que lo consiga, pero me cuesta un montón, pero es importante para el desarrollo del niño. Entonces, confiar en el niño y no adelantar procesos. Tenemos muchos miedos muchas veces de pues eso, que no evolucione bien. Entonces, tendemos como a querer que sea ya de bebé a niño rápido, para saber que está bien. Y si quitamos todas las estrategias de aprendizaje, le estamos quitando información cerebral. Le estamos evitando que estén aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, para mí la primera premisa sería eso, confiar, porque lo van a hacer. Poco a poco, pero lo van a hacer. Entonces, por ejemplo, no darles, o sea, dejarles en el suelo, los peques tienen que estar en movimiento. El movimiento es el primer punto de generar conexiones neuronales a nivel cerebral. Entonces, que estén en el suelo, ¿no? Sobre todo yo digo, a partir de los 3 meses, que empiecen a conocer el entorno, que se relacionen con el entorno. Si solo están con nosotros, solo están en el carro, solo están en una hamaca, no están aprendiendo a controlar su cuerpo, están jugando con un punto exterior y de momento se tienen que conocer porque acaban de llegar a este mundo, ¿no? Todo forma parte, primero se ven las manos, luego van poniéndose los piecillos en la boca y así es como se van conociendo. Entonces, primero que se mueva. 2, evitar pues cualquier uso de, evitar abuso de hamacas, evitar parques, evitar todo lo necesario que no necesita más que su cuerpo. Saltadores, tacatacas, bueno, pues no sé, salen un montón, ¿no? Todo eso, evitarlo. Y dejar que aprenda a caminar solo, que empiece a caminar solo. No adelantemos el proceso muchas veces por eso, por miedo. Yo creo que de que hay mucho, no sé, viene mucho de nuestros antepasados, ¿no? Antes no había tanta medicina y no sé, no sabía si un peque estaba enfermo o no estaba enfermo hasta que empezabas que veía caminar y que estaba todo bien. Y yo creo que parte de eso nos viene en nuestra historia. Por eso queremos que los peques enseguida caminen. Les damos la mano, les adelantamos, les ponemos de pie. Si no aprendemos las posibilidades de transición, ¿cómo vamos a tener luego un buen equilibrio? ¿Cómo vamos a tener un buen control corporal? Entonces, no dar la mano para caminar. En esa primera etapa. Y ya una vez que ya empiezan a dar los primeros pasos, ¿qué consejos entonces ahí les darías a los padres?
Pues primero, no calzar antes de tiempo, ¿vale? Es decir, los primeros pasos deberían de ser descalzos. Los primeros pasos los consideramos sobre todo cuando están como los 10 pasos, de 10 a 20 pasos establecidos, realmente que sea capaz de darlos solos. Y si puede ser descalzo, muchísimo mejor. Eso, lógicamente, en un entorno controlado, ¿vale? Si estamos fuera y se puede pinchar con algo, pues pondríamos lo más mínimo, es decir, un calcetín antideslizante, un zapato que sea la más mínima expresión. Por lo mismo, si ponemos interferencias entre el pie y el suelo, ese aprendizaje se pierde. ¿Qué más? Pues, y realmente que explore, que tenga texturas, que empiece a caminar en varios terrenos, en varias temperaturas. Se hablan de texturas, pero no se hablan de temperaturas, ¿no? Para activar ciertos receptores del pie, para que vuelva a haber ese desarrollo normal del que te hablaba antes. Que es muy interesante, ¿no? Por eso cuando los padres se preocupan sobre si el suelo está muy frío, está muy caliente, es que además eso también algo que hemos aprendido de la pandemia, algo bueno tenía que tener, es que los virus no entran por los pies, nadie se contagia de coronavirus, ¿no? Por ir descalzo. Sí que es cierto que hay estudios que dicen que tener mucho frío y el ir descalzo puede bajar un poquitito la termorregulación, pero realmente eso, si tenemos un sistema inmune fuerte, no tiene que ver con que los pies. Mis hijos en verano y en invierno están con los pies descalzos. Yo le miro la nuca, si está bien de temperatura, aunque tengan los pies helados, no pasa nada. O sea, que eso realmente no es tan importante. Y entonces, ¿qué tipo de calzado así a nivel general? Porque es verdad que después, en esto además, quiero hacer hincapié, porque parece que ahora ya es la corriente de que todos tienen que llevar el mismo tipo de calzado. Depende de lo que vaya necesitando, depende de la etapa y también depende de qué forma sea su caminar, ¿no? Entonces, bueno, hacia rasgos generales, ¿cómo consideras que debe ser un calzado? Depende de la etapa, ¿no? ¿Cómo debe ser el calzado? En los primeros pasos, si hablamos en peque sano, tiene que ser la mínima expresión. Realmente, aquí voy a decir dos corrientes, ¿vale? Y voy a explicar el por qué. Esto vale para que tiene una consecución de marcha. Es decir, no es lo mismo un peque que empieza en un calzado que no es calzado, a un peque que lleva otro tipo de calzado y luego hacemos un cambio, ¿vale? Sobre todo para etapas más adelante, que lo aclararé. Pero en un peque sano, primeros pasos, flexible, suela fina y que se pueda espachurrar. O sea, realmente cuando tú haces esto, cuando tú puedes espachurrar los primeros pasos, es que no le está interfiriendo lo más mínimo. O sea, no tiene que tener nada. Antiguamente se decía que había que sujetar el tobillo para que el tobillo fuera recto. Hoy en día se saben por otras comparaciones que, por ejemplo, una mamá que acaba de dar a luz no se pone una faja. Hace ejercicios de tonificación de la musculatura para que sea la musculatura la que sujete ese abdomen y ese control corporal. Pues igual lo mismo. No por poner dos tablillas en el tobillo se va a sujetar, todo lo contrario. Estás frenando el aprendizaje de esa musculatura a funcionar. Si tú quitas las tablillas, el tobillo se cae y luego ya tenemos que tratar. Entonces, cuanto menos calzado, más fuerte va a ser el pie en esos primeros pasos. Además es importante hacerlo eso cuando son pequeños, ¿no? Porque ahora cuando ya una vez que uno es adulto y pretende hacer ese cambio, pues claro, ya es difícil, ya es diferente, pero por eso es tan interesante que se hagan todas estas cosas desde bien pequeños, ¿no? Eso es un punto muy importante, sí, porque luego hay que hacer un cambio, al final si yo llevo toda la vida acostumbrada a ponerme una faja para entrenar, si levanto 20 kilos, por ejemplo, no puedo imaginarse decir, venga, voy a levantar 20 kilos y me quito la faja, porque mi cuerpo se tiene que adaptar. Pues en este caso es lo mismo. Entonces, por eso es importante hacerlo desde bien pequeñitos. Un calcetín antideslizante, si los primeros pasos no hace falta más. Y en cuanto a cómo favorecer ese contexto de aprendizaje, ¿qué recomendaciones darías para fomentar el aprendizaje? Yo recomendaría que vayan diferentes suelos, tengamos alfombras sensoriales, que toquemos mucho el pie. Y tocar mucho el pie me refiero a contacto. Muchas veces se toca el pie solo para hacer cosquillas. Quiero decir, la risa del bebé es el sonido más maravilloso que hay, ¿no? Entonces, cuando haces así con el piececillo, el bebé se ríe. Pero al activar ese reflejo, hacemos ciertos movimientos y ciertos patrones que estamos incluso generando tensión al pie. Entonces, hay que tener un contacto suave. No tiene que ser algo demasiado estimulante, sobre todo cuando son pequeñitos. Subir toboganes. Eso ya es una textura, descalzo. Que suban o sea, parece que el tobogán solo es para bajar, ¿no? Pero también es para subir. Entonces pueden ir con los pies descalzos y pueden ir subiendo porque van a coger fuerza en el pie. Entonces, para esos primeros pasos hay que favorecer no agarrarlos, simplemente controlar el entorno, lógicamente, confiar en ellos, darle su tiempo y promover las texturas, juegos sensoriales,
que ellos vean que pueden coger una cuchara fría y ponerse en el pie, que vayan conociendo su pie. Interesante, esto es muy importante, más de lo que imaginamos. Muy bien, por eso hay que resaltarlo y darle importancia, ¿no? Y en cuanto a ejercicios, vamos a hablar un poco de ejercicios de estimulación. ¿Consideras que es interesante que se hagan ejercicios para que tengan unos pies fuertes y felices, ¿no? Los niños. Sí, pero voy a aclarar la estimulación. Antiguamente la estimulación se entendía como ejercitar al niño. Es decir, para que mi hijo sea más fuerte, para que mi hijo lo haga antes. Ahí yo tengo familias que me llegan a consulta, llevo a mi hijo a estimulación. ¿Y por qué le pasaba? Dice, no, para que gateara antes o para que caminara antes. No, ese no es el objetivo. El objetivo es acompañar en el proceso. Entonces, para mí la estimulación, que ahora está como mal vista, yo no estoy de acuerdo, porque la estimulación es un juego. Posiblemente un juego, para que una persona juegue, tiene que estar contentas ambas partes. Esto no es si bebé llora y yo hago un ejercicio porque así le va a beneficiar. Todo lo contrario. El peque tiene que estar disfrutando. Entonces, juegos que podemos hacer en casa. Por ejemplo, en primeros pasos estamos hablando. En primeros pasos podemos coger una cuchara, meterla en la nevera y darle toquecitos en diferentes partes del cuerpo con la cuchara. Tanto por la planta como por el empeine. Una pluma. Podemos coger una pluma. Y sobre todo en el empeine, no tanto la planta, porque ahí vamos a activar otra serie de cosas, podemos hacer con la pluma desde los dedos hacia el empeine para que vaya ejercitando el movimiento del tobillo. Podemos hacer movilizaciones del tobillo. Parece que es una tontería, pero los peques tienen tensiones. Tienen tensión muscular. Al igual que nosotros tenemos tensiones, llamadas malamente contracturas, que si me escuchara algún fisio me crujiría, pero para que me entiendan las familias, los peques también. Entonces, hacer muchas movilizaciones. Evitar leotardos, evitar calcetines apretados, hablamos mucho del calzado, evitar pijamas de pies. No vale de nada que yo estimule durante todo el día los pies y luego le pongo así para dormir 10 horas. Estamos perdiendo sensibilidad, estamos generando tensión muscular. Entonces, todos esos puntos son muy interesantes porque además el tema de esa conexión que has comentado al principio a nivel cerebral es súper importante. Es decir, el desarrollo motor al final va en relación con el desarrollo cognitivo y todo eso al final va haciendo que haya como un buen desarrollo natural del niño sano. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todas estas pautas y a veces lo que dicen, ¿no? Es que estimulación no se trata de que yo quiera acelerar un proceso, no. Lo que voy a hacer es facilitar a través del juego ciertos aprendizajes, pero no quiero con esto adelantar, ¿no? Que es un poco lo que evitamos, ¿no? Y jugando con el niño nos damos cuenta muchas veces si realmente el niño tiene otras necesidades y hay que recurrir a terapia física, fisioterapeuta, a diferentes especialistas. Un peque que no aguanta las texturas, un peque que llora cuando tú le tocas el pie, un peque que al cortar las uñas grita. Todos los peques les da cierto miedo también. Además, muchos padres tienen pánico de cortar las uñas y esa tensión la reciben los hijos, ¿vale? O sea, hay que diferenciar. Pero de ahí... dices que le estás por la noche porque te dormido ya, digo, qué exageración, ¿no? Pero es verdad. Peques que... Yo tengo un peque de 8 años, en el caso lo voy a contar brevemente, que tenía un problema sensorial, lo descubrimos a los 8 años, y uno del primer proceso fue quitarle el calcetín para dormir, a días alternos. Y los días que se quitaba el calcetín, el niño tenía pesadillas y gritaba, como si le estuvieran haciendo daño. Él no era consciente al día siguiente, porque ya con 8 años te lo explican. Y era solo cuando se quitaba el calcetín, porque el cerebro registra una alarma, un peligro. No tenemos la misma sensibilidad aquí que la que tenemos aquí en los pliegues. Es diferente, ¿no? Entonces, imaginaros la conexión, lo que tú decías, cerebral, cuando el subconsciente te manda una alerta y tú tienes una pesadilla.